justo y el está excedente y el 40. Y un año de desarrollo de negocio y también de sociedad de relación de eso sí, como nunca A ver, es un experto en sistemas electrónicos. Algo de este tema, pero me faltan 3 temas más. Digo que el curso de mi parte lo voy a acabar en la segunda semana. Ahí quedan 2 semanas, me parece. Porque esas 2 semanas que quedan va a servir para volver a repetir los conceptos. Si esas 2 semanas no voy a decir que voy a venir a pero no estamos. Pero que uno es sumamente sencillo, su contenido es muy poco. Por eso, estoy leyendo, y me parece que que uno es mejor que la carrera, ¿no? Por eso que uno es, la realidad es que le hicimos en biofísica, cardiovascular puede tener en 2 semanas, mucho, 3 semanas. Sangre de inmunología igual chiquita, en fisiología 2 y media, no dejar la fisiología 2, no puedo dar el mismo contenido, un poco más dificultoso, sigue adelante, ¿no? Pero sigue apoyando. Fisiología 1 me tuvo que pasar algún accidente, ¿no? Después de una por estar en un entender, un problema familiar, social, algo tuvo que haber pasado, ¿no? Porque si es que iba así regularmente diría no. Siempre hay veces cosas externas que pueden llevar a que desafíe el curso. Pero si me dediqué y no lo pude conseguir, tengo que pensar seriamente. O no me consulté correctamente o no es mi tema. Entonces, me da el ciclo cardíaco. ¿Qué cosa es el ciclo cardíaco? Si yo a una señorita le pregunto, Juan,
¿cuántos latidos tiene un minuto? Así, probablemente 65, 70, ¿sí? Entonces le voy a decir, entonces tú tienes 70 ciclos cardíacos por minuto, ¿sí? Entonces cada sístole y diástole es un ciclo cardíaco. Entonces, definición, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es el conjunto de acontecimientos, una serie de procesos eléctricos. Ayer lo estuvimos viendo, el electrocardiograma. Si tengo en mi trazado 70 PQRS, tengo 70 ciclos cardíacos. Entonces, manifestación de la actividad eléctrica. Mecánicos, hablamos del acoplamiento con las fibras miocárdicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me están dando fenómenos mecánicos. Fenómenos mecánicos me estás creando ¿qué cosa? Presiones, fuerza. Hemodinámicos, ¿de qué está hablando? ¿Qué cosa estás movilizando? Sangre, hemosangre, en movimiento. Fenómenos acústicos, porque ya estoy escuchando el primer latido, segundo latido cardíaco, tercero y cuarto a veces. ¿Sí? Volumétricos, porque empiezo a manejar volúmenes telediastólicos, telesistólicos, ¿sí? Volumen sistólico, volumen residual, que ocurren durante el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Esa es la definición de ciclo cardíaco. Entonces, en la dinámica cardíaca, ¿qué voy a encontrar? ¿Sí? Voy a encontrar dos fenómenos. Dice, la dinámica cardíaca puede ser dos ciclos o dos fases, diástole y sístole. Y ahí me está haciendo el símbolo, ¿no es cierto? Diástole, ¿qué significa? Esto me está simulando que es un ventrículo. El ventrículo está en una cámara encerrada con dos valvas. Me está diciendo, esta es la aurícula que me está inyectando sangre, me está vaciando sangre según el ventrículo. Mientras tanto, la valva, imaginamos que sea el ventrículo derecho o izquierdo, similar, algo parecido está pasando con el vecino. Entonces, esta es la valva auriculoventricular, izquierda, este es el ventrículo izquierdo y esta es la valva aórtica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el ventrículo empieza a llenarse a la izquierda, se abierta la valva auriculoventricular y la sangre empieza a llenar el ventrículo. Entonces, ¿qué cosa es la diástole? Es la fase de llenado del ventrículo, en el cual se están dando dos hechos importantes: apertura de la valva AV y cierre de la valva aórtica y pulmonar. En la sístole, ¿qué sucede? Ya se llenó, entonces la sístole, ¿qué cosa es? Es el fenómeno de contracción. Contracción. ¿Qué significa? Ahí estamos viendo de qué fuerza de contracción, que hace que la valva por la cual ha ingresado la AV se cierre y ha generado tanta presión que ha permitido que la valva aórtica o pulmonar esta se abra y la sangre sea eyectada, ya sea a la arteria pulmonar o ya sea a la aorta. Entonces, el ciclo cardíaco tiene dos fases, sístole y diástole, en tiempos. La sístole dura 300 milisegundos y la diástole está durando 500 milisegundos. Entonces, primera conclusión, ¿qué me está diciendo? Que la diástole tiene una duración casi el doble que la sístole. Y eso es importante cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, de esa manera va a venir la pregunta, joder, no voy a preguntar qué cosa es sístole, qué cosa es diástole, qué pasa en la sístole, qué pasa en la diástole. Tendría que preguntar, en una taquicardia, ¿qué cosa es lo que va a suceder? ¿Qué cosa es taquicardia? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, en la taquicardia, ¿qué va a suceder? ¿Quién se va a dañar básicamente? La sístole. ¿Por qué le tiene que acortar? Si yo no voy a latir 70 con voy a latir 140. Entonces, ¿quién se va a acortar más? La diástole. Y si se acorta la diástole, ¿qué sucede? No voy a tener un buen llenado. Por lo tanto, mi volumen sistólico, ¿cómo va a ser? Menor. ¿Y cómo va a ser mi perfusión de mis tejidos? Malo. Las preguntas vienen en ese sentido, joven. No voy a preguntar qué es volumen sistólico, ¿no? Podría preguntar cuál es. Podría preguntar, ¿no? Como definición no voy a preguntar qué volumen sistólico es verdadero o falso. No voy a preguntar. Preguntaría,
¿Cuál de los siguientes factores enumerados en la parte inferior no es determinante en el volumen sistólico? Marco A, B, C, D, ¿no? Y por ahí debe haber alguno que, digo, el A sí, el B sí, el C sí, el D no apoya que entonces digan, ¿por qué no apoya esto? Esa publicidad, o al revés, pongo falsas, marca la verdadera y pongo una verdadera. Verdadera es esta. ¿Por qué es esta verdadera? Si no, como decía ayer, ¿no? Si quiero estudiar medicina y aprender definiciones, me compro un diccionario. ¿Sí? Y ya me voy a la facultad, me compro un diccionario, me aprendo un diccionario total y voy a pensar que soy médico. Y no lo soy. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una primera conclusión. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se van a cortar los dos. Pero quien se corta básicamente la diástole. Y si se corta la diástole, tengo un mal llenado ventricular. Y si tengo un mal llenado ventricular, o sea, tengo un bajo volumen telediastólico, voy a tener un volumen de eyección muy pequeño, que no me va a servir para perfundir adecuadamente mis tejidos. Eso es más o menos lo que sucede, ¿no es cierto? En reposo y en diástole se relaja, en sístole se contrae. Entonces, ahí ya me está hablando ahora, me está hablando de tono cardíaco. Me está diciendo el primer tono cardíaco, que es el cierre. Aquí, ¿qué vendría a ser? ¿El cierre de quién? Primera válvula, válvulas auriculoventriculares, aórtica pulmonar. Este viene a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este viene a ser el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. Y la diástole aquí viene llenado de la ahí están acoplados ya los fenómenos acústicos. Hay un primer tono cardíaco, un segundo tono cardíaco. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Diástole. En la diástole, ¿qué cosa voy a encontrar? Dice, ya me metí ahora en la diástole, ahí me voy a encajar un momento. ¿Sí? Voy a hablar de la diástole. La diástole dice que tiene sus componentes. No, diástole no significa ya, entra, ¿sí? Hay momentos, hay fases. ¿Sí? Dentro de eso diríamos hoy tu fase. Dice relajación isovolumétrica. ¿Qué me está diciendo en relajación isovolumétrica? Empezó la diástole, sí, pero todavía no me estoy llenando de sangre. Un momentito. ¿Qué está pasando? Está en relajación isovolumétrica. ¿Qué significa? ¿Sí? Están las válvulas cerradas, allá, se cerraron, pero ¿qué pasa? El ventrículo se sigue relajando, pero ¿está perdiendo volumen? No está perdiendo volumen, más bien está perdiendo presión, porque se está relajando sobre el mismo volumen que quedó, pues de relajación isovolumétrica. Pues isovolumen, lo que estoy perdiendo en ese momento, válvulas cerradas, y estoy perdiendo qué cosa, si el ventrículo se relaja, ¿qué cosa pasa? ¿Gano presión o pierdo presión? No perdiendo presión. ¿Sí? Entonces, y ahí está, ¿sí? Relación isovolumétrica que en el dibujito como para niños estoy ubicado aquí. Aquí estoy, válvula cerrada, esto se relaja. ¿Sí? No hay ni salida ni sangre, ni entrada de sangre, ¿verdad? ¿Sí? Solamente el ventrículo se empieza a relajar. La segunda parte viene de llenado rápido. ¿Qué sucede? Se ha abierto la válvula. ¿Y cuál? La aurículo ventricular. Y como aquí tengo caída de presión y aquí estoy ganando presión y volumen debido a que mientras esto estaba cerrado, la sangre seguía llegando a la aurícula derecha con la izquierda, voy a ganar, pero no puede pasar el ventrículo porque la válvula está cerrada. Y mientras tanto el ventrículo acá abajo se está relajando. Entonces, por diferencia de presiones, ¿qué va a hacer? Se va a abrir la válvula auriculoventricular. Y ahí está. Se abrió la válvula auriculoventricular, entonces viene un llenado rápido. ¿Qué significa que el ventrículo se ha llenado en ese momento un 80%? Un 80% aquí operaciones llenados. Entonces, llenado rápido, 80%. Después viene un llenado lento, que ayuda en un 5%. Y por último va a venir la sístole auricular,
que va a permitir que el corazón se llene, que el ventrículo se llene un 15% más. Entonces el corazón ya se llenó a plenitud, 80 más 5, 85 más 15, tengo los 100% de llenado. Entonces en la fase de diástole tengo todas esas fases, la reacción isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular o sístole auricular. ¿Está claro, rajones? ¿Qué más puedo decir aquí? Creo que nada más. Voy narrando, aunque ya lo dije, pero vamos a remarcar algo nuevo de haber. Diástole. Viene la relajación isovolumétrica. ¿Qué está pasando ahí? Es una cámara cerrada. ¿Qué me dice cámara cerrada? Las válvulas AB y las sigmoidales están cerradas. ¿Cuánto dura? 80 milisegundos. La presión intraventricular disminuye hasta 10, o sea, está cayendo porque está en relación isovolumétrica. Finaliza cuando la presión ventricular se ha hecho menor en relación a la auricular. Eso va a permitir, ¿qué cosa? Que las válvulas AB se puedan abrir. Paso a la siguiente fase, diástole de llenado ventricular. Fase de llenado ventricular. Hay un llenado rápido. En el dibujo se abrió la barra y como el ventrículo fue perdiendo presión, se estuvo relajando y la aurícula media hizo sístole. Entonces, todavía no te decir, estoy todavía cuando se abre la válvula y justamente la sangre empieza una fase de llenado, dura ese tiempo. Fase no completamente pasiva, porque el ventrículo por elasticidad se empieza a encoger. No estoy diciendo que esté sístole en ese momento, pero como es elástico se empieza a contraer, a recuperar su posición normal, participa el mecanismo de succión activa. Entonces, en el examen preguntaría, en el llenado rápido hay una fase de participación del mecanismo de succión activa. Explique por qué se da este fenómeno. Entonces, ¿cuál sería su explicación? ¿Por qué se da la succión activa? Diciendo, el ventrículo está actuando como una bomba de succión activa, no solamente abre la puerta y pasivamente recibe, sino que está succionando sangre de aquí. ¿Cuál sería la explicación? Porque todo tiene su explicación, jóvenes. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué? Cuando yo inspiro, ¿qué cosa hago? Creo presión negativa en la caja torácica. Y al crear presión negativa en la caja torácica, estoy creando también presión negativa en la cavidad ventricular. Y eso hace que la sangre incorpore más. Pregunta de examen puede venir. ¿Cuándo aumenta el retorno venoso? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración, explique su respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Biofísica, jóvenes. Cuando llegue bien su biofísica, fisiología, uno se lo va a pasar facilito. Pero que pasamos a las justas, cumplir a decir cómo pasa, ¿no? Para las consecuencias de estas alturas. Y esa fue la razón de poner biofísica ahí en ese año, para que me dé base, me dé sustento para pensar de forma secuencial. A ver, van a buscar ya jóvenes, Es correcto, en la inspiración hay un mayor retorno venoso, hay un mayor llenado de los ventrículos. Explicación respuesta. Vamos a mejorar más. Dice, disminuye el fenómeno de torsión sistólica responsable del tercer ruido cardíaco. ¿Dónde se pregunta de examen? ¿En la niñez es factible encontrar un tercer tono cardíaco? Sí. Explique su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué podría ocasionarme un tercer ruido? Que en algunos casos es considerado patológico. Me dice, sí, hay tercer ruido, por ejemplo, me dice insuficiencia cardíaca congestiva, y también en los niños es normal encontrar un tercer tono. Pero ¿por qué? Tengo que decir, ¿por qué tiene ese tercer tono? Entonces tengo que decir, porque la sangre entra bruscamente
de la aurícula hacia el ventrículo y eso hace remecer las paredes del ventrículo. ¿Sí? Y eso las hace vibrar y eso es lo que ocasiona el tercer tono cardíaco. Y para eso, ¿qué cosas? Las paredes ventriculares pues tienen que ser muy flácidas, dejarse manejar con facilidad. Es como si entrara un viento muy fuerte a esto y me hace vibrar las paredes que están aquí. ¿Sí? Y para poder vibrar las paredes, estas no van a vibrar, por supuesto, porque son de cemento, ¿no es cierto? Pero si fuera una carpa, seguro que entra aire y se va. ¿Sí? Va a flamear las paredes. ¿Sí? Entonces, esa vibración de esas paredes, porque me un flujo alto, ocasiona el tercer tono cardíaco. ¿Y el niño por qué? Porque su ventrículo fue bastante espacio, es elástico, es nuevo ese ventrículo. ¿Sí? Entonces, esa es la fase de llenado ventricular transcurso. Ahora, ¿eso en qué está coincidiendo? ¿En qué cosa está coincidiendo ahí? En el llenado rápido, en el electrocardiograma, este se va a dar antes de la onda P. Eso es lo que se han hablado, fenómenos acústicos, hemodinámicos, eléctricos, ¿sí? De volumen, de presión, esos van correlacionados con él. En un momento les voy a presentar un gráfico ahí, en el cual dice, este gráfico está hecho matemáticamente. ¿Sí? Güey, creo que es el dibujito, ahí lo tengo, pero también está aquí. ¿Sí? Entonces me dicen, en el llenado rápido, en el electrocardiograma, se da antes de la onda P. Antes de la onda P. ¿Sí? Las valvas auriculoventriculares se abren. ¿Sí? El llenado ventricular es un 60 y 90, promediando adelante dijimos 80. ¿Sí? El R3 ocurre por compliance de la pared ventricular, es el tono cardíaco 3. Compliance de la pared, me está diciendo, esa pared cierra la puerta por otra. Esa pared es bastante complaciente, se deja distender con facilidad. Mecanismo de succión durante el llenado rápido. Dice, succión activa, consecuencia de la rápida expansión de la cavidad ventricular que crea un gradiente de presión favorable de llenado. Factores, ¿por qué se da el mecanismo de succión? Uno, succión activa, ¿sí? El ventrículo, hago espacio de presión negativa, se expande, como un transfusión de la sangre. ¿Sí? Factores se denominan hemodinámica. Al abrir la válvula mitral, el ventrículo se dilata, incrementando bruscamente su radio intercavitario y disminuyendo el grosor del tabique, facilitando la entrada de sangre. Ese hecho más favorece que haya un llenado rápido. Y efecto de manga de riego. El aumento del flujo sanguíneo en las arterias coronarias epicárdicas al comienzo de la diástole produce una extensión pasiva de la cavidad ventricular. Entonces tengo tres razones para poder explicar esa fase de llenado rápido. ¿Por qué se da ese mecanismo de succión? Entonces, el mecanismo de succión me explico por esto, me explico por esto, y me explico por esto. ¿Sí? El mecanismo de succión es más evidente durante el ejercicio físico o cuando aumenta el tono sinusal. Cuando hago ejercicio, pues estoy respirando profundamente, estoy creando mayor presión negativa en mi caja torácica, estoy tomando mayor cantidad de aire, estoy expandiendo más mis pulmones. ¿Sí? En estas circunstancias, la presión mínima del ventrículo izquierdo puede disminuir incluso por debajo de cero. ¿Cuánto le dije ayer? No lo dije al grupo, pero ahora lo generalizo. Por favor, apréndanse las presiones sistólicas y diastólicas de las distintas cavidades cardíacas, que esto es vital para poder explicar lo que sucede. Yo preguntaría ahorita, ¿cuánto es la presión en la aorta, señorita? 160. ¿Cuánto? 120. 120,80. ¿El ventrículo izquierdo cuánto será? 125. ¿120,80? No, ¿no es cierto? Es 120,5. Y aquí me está diciendo en la fase de llenado rápido, incluso puede volverse más, menos de cero. O sea, está muy negativo. Entonces dice, en estas circunstancias la presión mínima del ventrículo puede disminuir incluso por debajo de cero, aumentando el gradiente de presión a través de la válvula mitral y la velocidad de llenado ventricular se incrementa.
no sé, y en los jóvenes. Ahora entro a llenado lento. Dice que es la fase más larga del ciclo cardíaco. La fase lenta. Los cambios en la frecuencia cardíaca alteran el tiempo disponible para la diástasis. O sea, si se altera la diástole, este es lo que se daña más cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Dura 190 milisegundos. Al final de esta fase, las aurículas se despolarizan. Y si se despolarizan, ¿qué me está diciendo que viene? La película sigue corriendo. Llenado rápido, llenado lento, y aquí ya me está diciendo, al final de esta fase de llenado rápido, las aurículas se despolarizan. ¿Qué me está indicando que viene? Que está llegando la sístole auricular. Entonces tenemos fases finales de la diástole, fase de llenado lento. Dice, el ventrículo sigue llenándose gradualmente, produciéndose un aumento paulatino de la presión y del volumen ventricular, porque en ese momento el ventrículo no está perdiendo sangre, más bien se está llenando. Y si yo tengo un vaso que estoy llenando agua, estoy ganando volumen y estoy ganando presión. La presión diastólica en la aorta, es de 80 y en la arteria pulmonar es de 8. Esta fase representa aproximadamente el 5% del llenado, en el otro decía 10% me parece, ¿sí? El llenado ventricular total, y es la que más se aporta cuando aumenta la frecuencia cardíaca. En la fase de llenado auricular, al final de la diástasis, las aurículas se despolarizan. ¿Sí? Aparece la onda P. ¿Qué me significa? ¿Qué era la onda P? Era la despolarización de las aurículas. Y si hay un acoplamiento eléctrico mecánico, me está diciendo que se viene qué cosa, la sístole auricular. Contribuye en cuanto más de llenado, en un 15%. ¿Sí? Esta fase tiene mayor. ¿Por qué es importante este llenado? Es vital, ¿sí? Como comentaba ya, si no tuviera ese 15%, no como usted, creo que era comentario con el laboratorio, coincido que estoy haciendo el mismo tema. Generalmente el laboratorio es tan intenso como con ustedes, ¿sí? Y porque tengo todo un conocimiento general. Entonces, esta fase adquiere mucha importancia en la situación de un ejercicio físico. Quien no tiene una sístole auricular, prácticamente no puede hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque va a caer en problema de volumen. Entonces, esta fase tiene mayor importancia en situaciones como el ejercicio físico, la estenosis mitral o cuando disminuye la distensión ventricular, pero no me deja llenar mi organismo. Por lo tanto, mi volumen telediastólico va a ser malo. Y cuando mi organismo va a requerir más sangre, me va a hacer falta ese 15%. Entonces, si voy a vivir sin ejercicio, me la voy a pasar más o menos tranquilo. Pero si no tengo esa sístole auricular, cuando hago ejercicio, voy a fracasar. Es probable que tenga una muerte súbita. O se agote rápidamente, se cansa rápidamente. La secuencia de estas fases asegura que la eyección y llenado ventricular no se vean comprometidas cuando los tiempos de contracción se acortan, como sucede al aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio físico. Viene ahora la contracción auricular. Dice, ayuda al llenado del ventrículo. No voy a llenar bien el ventrículo cuando tengo una estenosis mitral. No me dejas pasar toda la sangre hacia el ventrículo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O cuando hay una taquicardia. ¿Por qué? Porque me has acortado por la fase de llenado. Entonces, pregunta del día. La estenosis mitral, ¿qué implicancias tiene sobre el llenado del ventrículo izquierdo? De cada una de las cosas hay muchas, pero la estenosis mitral, ¿qué repercusiones tendría en un paciente? Y les puedo decir, disculpe que sea insistente, el examen viene de esa manera. No voy a preguntar qué es estenosis mitral, pero como el paciente está usando el curso, les voy a decir qué es estenosis mitral. Las válvulas pueden hacer, la válvula es como una válvula,
¿Cuándo se hace estenosis? ¿Sí? Cuando quiero abrir la puerta, no se obedece totalmente, no se abre así. Y cuando quiero pasar, es estenosis. Entonces tenemos tenemos problemas de salida. ¿Qué puede suceder en una insuficiencia? La barba que debería cerrarse así, ya no se cierra, se abre. ¿Qué va a pasar? Ahí no tengo problema de salida, tengo problema de regreso de la sangre que mandó hacia afuera. Entonces, ahí no tiene. ¿Sabes qué? Tienes una estenosis mitral. ¿Qué me está diciendo? No me está dejando pasar sangre correctamente. ¿De dónde? De la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, no me está dejando que me llene bien. Por lo tanto, voy a tener problemas de volumen telediastólico. En la taquicardia ya comentamos por qué. No tengo problema de válvulas, sino que me has acortado el tiempo de llenado. Es responsable del cuarto tono cardíaco, lógico. La aurícula se contrae, ¿sí? Crea presión sobre el ventrículo y hace vibrar nuevamente las paredes del ventrículo. Ese es el cuarto tono cardíaco. ¿Okay? En niños puede ser normal, pero en adultos se le considera como algo que puede ser patológico. Dura 60 milisegundos, está representada por la onda P y el trazado electrocardiográfico. Al finalizar este periodo he obtenido un volumen telediastólico. O no, el volumen telediastólico, volumen que tengo al final de la diástole, o sea, al final de la relajación del ventrículo. La contracción auricular se inicia con pico de la onda P, aporta un 30% de llenado, otros dicen 20, otros dicen 15, los ventrículos ya se llenan al 100%, el R4, el tono cardíaco 4, ocurre con una vigorosa contracción auricular por resistencia de llenado. Ya me empieza a comentar otras cosas más. La onda A auricular refleja la elevación de la presión. Ya me está hablando, por eso ayer dijimos, tarea para, no sé qué nombre tiene del 10% de su nota, ¿sí? Describirme las cuentas del pulso venoso. Y ella me está hablando, el pulso venoso tiene una onda A. Empieza a hacer. Y la onda A, ¿qué me está diciendo? Reflejo de qué cosa es, de la sístole auricular. Entonces, si en el trazado del pulso venoso no me viene la onda A, ¿qué me está diciendo? Oye, no tiene sístole auricular. O si me sale una onda más grande de lo normal, ¿qué me está diciendo? Que si tienes sístole auricular, pero tienes una aurícula hipertrofiada. ¿Por qué? Probablemente porque tienes una estenosis mitral. Entonces, esa es la importancia del pulso arterial y pulso venoso que tienen que hacer. El libro es de Pedro Zarco. Y ese es vital, ese es el libro de referencia de la cual tienen que sacar su trabajo. Y así como de referencia para nuestro examen teórico de lo que estoy haciendo en la teoría y el libro de Borón. Esas son nuestras dos fuentes bibliográficas para el examen teórico, el Borón y la clase teórica. Y para ese del 10%, ¿cuál es? Es el Pedro Zarco, pulso venoso y pulso arterial. Y el otro 20% es el tubín que están haciendo, que es la mitad, y los pasitos es la otra mitad. Importancia de la sístole auricular. ¿Por qué es importante la sístole auricular? Dice, la sístole auricular me está aportando un flujo de sangre de un 15 a 20% para el volumen diastólico ventricular, siendo esto llenado en un proceso pasivo. Cuando habla de proceso pasivo me está diciendo llenado rápido y llenado lento, que ha sido pasivo por diferencia de presiones. ¿Sí? ¿Qué ocurre antes de la contracción auricular? Durante el ejercicio dice, se necesita aumentar el volumen minuto cardíaco, tengo que aumentar mi gasto cardíaco porque estoy teniendo más requerimientos por mi actividad física. La sístole auricular desempeña un papel más importante en el llenado ventricular. Si no tengo, no me está dando ese plus de 20%. En patologías, el paciente con estenosis de la válvula mitral o disminución de la distensibilidad ventricular no va a llenar adecuadamente el ventrículo. La sístole auricular puede aportar hasta 35% del volumen diastólico ventricular. Fibrilación auricular. En esta condición las ondas se contraen de forma irregular, desordenada. Por lo tanto, no hay una contracción efectiva.
por lo que sus conexiones apenas participan en el llenado ventricular. La pérdida de contracción auricular en ciertas patologías, consecuentemente, va a disminuir. Si no me funciona la contracción auricular, mi llenado ventricular va a ser malo, por lo tanto, mi volumen sistólico va a ser malo, mi gasto cardíaco va a ser malo. ¿Qué función tiene la aurícula en el ciclo cardíaco? Contribuye al llenado. La contracción auricular ayuda al llenado ventricular, especialmente en la taquicardia, estenosis mitral o cuando disminuye le tiene que meter fuerza perinal. Por eso la aurícula empieza a hipertrofiarse, porque tiene que pelear contra esta estenosis mitral, tiene que luchar contra un ventrículo que no se deja distender con facilidad. Entonces, me va a llevar a qué cosa? A una hipertrofia de la aurícula. Y electrocardiográficamente, ¿cómo se va a revelar? Con una onda P alta, ¿sí? Como vimos ayer. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se van complementando las cosas. ¿Sí? ¿Para qué más me sirve la aurícula? Dice liberación de péptidos. Cuando se dilata la cavidad auricular, en la aurícula encuentro varios receptores. Me está diciendo, ¿sabes qué? Tengo mucha presión. Entonces, ¿qué hace la aurícula? Empieza a liberar péptidos natriuréticos. Ese péptido, como no, aquí ya me está diciendo, antes era difícil la medicina, porque este péptido tenía su nombre de que lo había descubierto. Me diré, Rodríguez, por si no me acuerdo el nombre, ¿sí? La hormona Rodríguez, ¿qué función tiene? Sí, Rodríguez. ¿Qué haga por Rodríguez? Ahora es más fácil la medicina, ¿no? Me está diciendo, la aurícula, ¿qué libera? El péptido natriurético auricular. ¿Por qué? Porque este es un preso receptor. ¿Qué hace? De su nombre de péptido, es una cadena de aminoácidos, natrio, sodio, urético, sodio. Me está diciendo así, me está sensando que la aurícula tiene alto volumen. ¿Esta cómo se defiende? Produciendo esta hormona, que me está diciendo cuál es su efecto en el mismo nombre. Me está haciendo de que empiece a eliminar mayor sodio por la orina, y si elimino más sodio por la orina, empiezo a perder volumen. ¿De qué problema empecé? De alto volumen. ¿A qué voy a llegar? A disminuir mi volumen. ¿A través de qué mecanismo? Haciendo eliminar más sodio y consecuentemente más agua por la orina. Y si mi volumen sanguíneo disminuye, seguro que mi presión en la aurícula también va a empezar a disminuir. Es secuencial, los señores, no hay invento en ninguna cosa. Entonces acostumbrémonos a ver la medicina como una película, no como una foto. Porque si en el cuento no se te olvida contarme que en la Caperucita Roja existe el lobo, ya no es ese cuento, ¿no? Ya no existe. Y si en la película no existe la abuela, tampoco es Caperucita Roja. Pues aquí no me puedo olvidar, tengo que tomar en cuenta todos los factores que están interviniendo. Regulación de la frecuencia. Dice, las aurículas tienen mecanorreceptores que incrementan la frecuencia, contribuyendo a la taquicardia cuando aumenta el retorno venoso. Entonces, ahí estamos viendo la función de la aurícula. ¿Sí? Para regular el volumen, cuando sus varios receptores dicen, oye, tengo mucha presión, tengo mucho volumen, ¿qué puedo hacer? Produce una hormona natriurético auricular. ¿Para qué? Para que empieces a eliminar ese exceso de volumen que tiene. ¿A través de qué mecanismo? Elimina sodio a nivel del riñón y por osmosis el agua se va a ir con la sal. ¿Sí? Y así vas a disminuir tu volumen. También dicen que sirve para regular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Las aurículas contienen mecanorreceptores que incrementan la frecuencia cardíaca en 10 a 20%, contribuyendo a la taquicardia de ejercicio cuando aumenta el retorno venoso y la distensión auricular. Otro mecanismo de defenderse de la aurícula es que está sensando que tiene mucha presión o tiene mucho volumen. Entonces, dice, las aurículas tienen un papel multifuncional que va más allá del simple bombeo de sangre, participando en la regulación hemodinámica y neurohormonal del sistema cardiovascular. Bueno, si ustedes de repente van al Guyton, ¿sí? No encuentran esto, o lo encuentran así pasadito de ligero. Pero si me voy al Morón, el Morón me lo voy a explicar en una página completa. Y seguro si voy al Guyton de mi tiempo de estudiante, no me hablan ni siquiera de esto. La sístole, ¿sí? Ya acabemos la diástole, paso a la sístole. Desde el punto de vista eléctrico, periodo comprendido entre el complejo QRS
y el comienzo de la onda T. Ahí, electrocardiográficamente, ahí está ubicada la sístole. Punto de vista mecánico, dice espacio de tiempo que transcurre desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido, hasta el cierre de las válvulas auriculares, segundo ruido cardíaco. Entonces, el primer tono cardíaco, ¿a qué se debe? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo, al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Dejo como pregunta, ¿se cerrará juntas las válvulas auriculoventriculares? ¿Sí? No. Me parece que no. Me va a decir, esta se cierra primero, explique tu respuesta. De las razones por qué esta se cierra primero. ¿Sí? Eso queda como tarea para mi examen. Otra pregunta. ¿Se cerrarán juntas la válvula aórtica y pulmonar? No. ¿Quién se cierra primero? Pulmonar. Explique tu respuesta. ¿Sí? ¿Por qué se cierra una primero y la otra después? La sístole también tiene sus fases. Sístole, ¿sí? Contracción isovolumétrica. Aquí estoy en dibujito, contracción isovolumétrica. Válvula cerrada, contracción, se está contrayendo, el nombre lo dice, contracción, se está contrayendo. Pero no estoy ganando ni perdiendo volumen, porque la válvula de recibir está cerrada, la válvula de salir también está cerrada. Vino la sístole auricular, pero estoy en la primera fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué cosa es lo que estoy ganando en ese momento? Estoy ganando presión. Y con esta presión que estoy ganando, ¿qué voy a abrir? Esta no la voy a abrir, esta se va a cerrar más, porque no significaría que la sangre va a pasar a la aurícula. Tiene que abrir esta válvula aórtica. Aquí la válvula aórtica la tiene que abrir. Aquí. Esta no la va a abrir, está cerrada. Sería normal que regrese por aquí. Estaría hablando de una insuficiencia de esta válvula, pero está normal, no se puede. Entonces, ¿qué va a hacer? He ganado aquí presión que le va a ganar a la presión diastólica de la aorta, que estuvo en 80. Aquí ya pasé de 0 que estuve, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le gané a esta, abro esta válvula. Y la sangre empieza a salir eyección máxima. Después, como estoy perdiendo volumen, estoy perdiendo presión y además mi contracción de ese ventrículo ya está cesando. Por lo tanto, estoy perdiendo presión, ¿sí? Porque ya perdí volumen. Y ya no gano presión porque el músculo empieza a relajarse. ¿Qué hace? ¿Quién ganó presión en ese momento? La aorta. ¿Sí? La sangre va a querer eyección reducida, lo estoy pasando ya. ¿Sí? Eyección reducida. Ya las presiones, ya aquí voy perdiendo y aquí ya me está ganando. Yo empiezo a eyectar a menor velocidad. ¿Sí? Y viene la protodiástole. O sea, proto, ¿qué cosa es? Casi ya es inicio o final. O cataladita, joder, ¿qué cosa es una proto? El frontero es un sufijo. Así como hay tele, hay meso, tele lejos, meso a la mitad, proto que me parece que es al inicio, ¿sí? Me está diciendo ya quiero empezar joven la diáspora. ¿Sí? Porque ya estoy terminando mi sístole, quiero empezar mi diáspora. ¿Sí? Entonces empiezo a comentar cada una de las fases que he visto. Contracción isovolumétrica, cámaras cerradas, dura 50 milisegundos. La presión intraventricular empieza a aumentar sin variación de volumen, por eso es ISO. Pasa de un sistema de baja presión a alta presión, estuve en presión de casi 0, 10, 20, 30, 40, 70, 80. El grosor de la pared aumenta un 25 porque está haciendo pulso, está contrayendo el igual que se levanta la caja, el bíceps empieza a aumentar de volumen. ¿Sí? El músculo está en iguales condiciones. Contracción isovolumétrica, ¿dónde se da en el electrocardiograma? Cuando estoy en el pico de la onda R. En ese momento está dando ¿qué cosa? La contracción isovolumétrica. ¿Qué cosa es? Es el inicio de la contracción ventricular. El primer ruido cardíaco, ¿sí? Con el primer ruido cardíaco es que empezó esto. Porque la válvula mitral está cerrada ya del ciclo anterior. Incremento de presiones, el volumen es constante, aparece la onda C en el pulso venoso. En la contracción auricular que me da origen a la onda A. Ahora que estoy en contracción ventricular, ¿qué me da origen en el pulso venoso? La onda C.
¿Por qué? Por leve protrusión de las válvulas, o sea, la válvula esta se va a ir hacia arriba y eso ocasiona la onda C en el pulso venoso. Ahora la pregunta vendría, ¿sí? Por eso he dejado ese tema, repito, jóvenes, ¿por qué? Seguro voy a tomar examen de ahí y no se confíe, yo nunca repito los exámenes. ¿Sí? Tengan esa seguridad, yo no tengo banco de preguntas. ¿Sí? Tengo la pregunta y si al día siguiente la estoy borrando. Así que no me tengo que hacer con banco de preguntas, no las tengo. Pues lo más tedioso para mí es hacer exámenes. Prefiero que me digan, ¿sabes qué? Toda la semana clases a que hagas un examen. Porque para hacer un examen me demoro casi 2 horas. Yo tengo que evitar que no cometer error. Pero segundo, tengo que buscar el argumento. ¿Cuál es el argumento de la respuesta? Lo que es más odioso para mí es hacer exámenes. Casi un día me demoro. Y seguro que el examen, si me viene ese momento que empiezo, preguntaría en el examen, una onda C alta. Porque si me dicen la onda C es así, y digo, es una onda C alta. ¿Qué cosa me está reflejando? ¿Qué me estaría diciendo? A ver, en su lógica diría, si la onda C, ¿qué me está diciendo? Que es la producción de cuál? De la válvula, ¿no es cierto? ¿Sí? Aceleramos un poquito porque la presión ha ganado y la válvula se mueve un poquito, ¿sí? Y me da origen a la aparición de la onda C. Y si digo en el pulso venoso una onda C alta, crecida, ¿a qué se debería? ¿Qué le dice su lógica? ¿Qué? ¿Hubo una gran construcción de la máquina? No me da una... O sea, era así, esta me dio así. Puede ser una protrusión un poquito más arriba, pero no me va a dar así. Entonces, ¿Hay una mayor contracción de los círculos? no. Ahí está así. Estoy sospechando que hay una insuficiencia vascular. Pues cuando el ventrículo se contrae la sangre, se apunta rápido. ¿Sí? Tiene rojo, no tiene rojo. Vas a dar cuenta que la medicina es rojo, está joven. La medicina es razonamiento, no es otra cosa, jóvenes. Entonces, ahí ya tengo una sospecha. Probablemente tengo una insuficiencia. ¿Bien? Seguimos. Contracción isovolumétrica, dice, coincide con la onda R del EKG, el ventrículo izquierdo empieza a desarrollar tensión y la presión ventricular empieza a aumentar rápidamente. Cierre valvular, la válvula mitral se cierra impidiendo el flujo de sangre a la aurícula, produciendo el primer tono cardíaco. El ventrículo queda aislado tanto de la aurícula como de la aorta, las dos válvulas están cerradas. Cambios morfológicos, el diámetro del ventrículo empieza a disminuir, el eje longitudinal se acorta, el grosor aumenta, la punta del corazón se desplaza hacia la pared torácica, producción de latido de punta. Si ustedes se ven ahí en su cambio son delgados, van a ver qué. Entonces, ¿en qué momento se está dando eso? En la contracción isovolumétrica. Entonces ahí échense la cama y singularmente son delgados, van a ver qué. Aquí que me está diciendo que esa es una contracción isovolumétrica. Ahí estás justo en el momento de la contracción isovolumétrica. Durante esta fase, en uno que es hipertenso, ahí el latido de punta va a ser muy marcado. Durante esta fase, aunque se desarrolla tensión, el volumen no varía, por eso es isovolumétrica. Estoy ganando tensión. ¿Sí? Esta contracción isovolumétrica permite que el ventrículo izquierdo pase de un sistema de baja presión que tenía casi cero, ¿sí?, a uno de alta presión, ¿sí?, al de la circulación sistémica. La sístole, ¿sí?, entra en la fase de eyección, ya pasé la contracción isovolumétrica. Ambos ventrículos van a vaciar el 60-70% de su contenido. Ya, ¿cuándo se ha abierto? Cuando en el caso del izquierdo he excedido la presión diastólica de la aorta. ¿Cuánto era? 80. Imprime velocidad a la sangre expulsada por los ventrículos. Eyección rápida. Ahí está. Cuando la presión del ventrículo supera el de la aorta, los 80, comienza el llenado de las aurículas y la presión de la aurícula izquierda aumenta.
aquí se eyecta el 60-75% de la sangre almacenada en el ventrículo hacia la aorta, se siente recibe, empieza a aumentar la presión en la aorta. Eyección rápida, ¿sí? En el electrocardiograma se corresponde al segmento ST, la valva aórtica y pulmonar se abre, si las presiones en el izquierdo han pasado de 10, de 80, y en la pulmonar han pasado de 10, ya me está diciendo que las presiones del ventrículo derecho son muy diferentes a las del izquierdo, ¿sí? Porque para abrir la aorta he tenido que el ventrículo izquierdo, ¿cuánto tenía que llegar la presión? De 80 por lo menos. El izquierdo y el derecho, ¿cuánto tuvo que haber ganado? De 10 para poder abrir la valva pulmonar. Entonces ya me está diciendo, la presión en el sistema sistémico es mayor, en el menor o pulmonar es mucho menor. ¿Sí? En el caso del izquierdo voy a llegar a un máximo de sistólica de 120 y en el caso del ventrículo derecho estoy llegando a una presión de 25. Luego viene la eyección lenta, lógico, porque ya perdí presión. Y el otro ya le he metido mucho volumen, ya está ganando presión, pues ya no puedo eyectar con facilidad. Viene la fase de eyección lenta. Los ventrículos empiezan a repolarizarse, encima el ventrículo empieza a repolarizarse y hay que entrar en diástole. La presión ventricular inicia su descenso y la aórtica desciende. Al final, finaliza con el cierre, es decir, la aórtica asciende. Por eso, cuando todo lo que venga no se lo coman así enterito, coman. Hay que empezar con sentido crítico a hacer lectura. Entonces, aquí hay error, la aórtica asciende. Porque si esta también desciende y esta desciende, no va a pasar nada. Una desciende y la otra sube. Por tanto, nada tiene que saber esa barra. Finaliza con el cierre de las válvulas semilunares, primero el de la aorta, luego la de la pulmonar, lo que dijimos, ¿no es cierto? ¿Quién se cierra primero? La valva aórtica. ¿Quién cierra la segunda? La pulmonar. ¿Por qué se dará? ¿Será problema de presión? ¿Será problema de conducción eléctrica? La eyección lenta coincide con la onda T, las presiones en los ventrículos caen, el flujo se hace lento y se detiene, el flujo en las arterias se hace reverso, se inicia el flujo coronario, segundo miocardíaco, aquí cuando dice se inicia el flujo coronario. Entonces, pregunto, ¿cuándo se irrigará mejor el corazón? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Cuándo se irrigará mejor el corazón en los ventrículos? ¿Cuando esté en sístole o cuando esté en diástole? Vuelvo a repetir, la pregunta del examen viene de esa manera. ¿Quién dice su razonamiento? Después no decir eso no está en el libro, no está bien en el libro, pero está en tu cabeza para que pienses. Te he dado los conceptos, los básicos, y tú pongo el razonamiento. Piensa, juega con tus conocimientos que tienes. Ya te he enseñado el movimiento de las piezas de ajedrez. Ahora, para que tú le ganes el juego, haz jugar tus piezas de ajedrez para conseguir tu objetivo. ¿Qué supone? ¿Cuándo se irrigará mejor los ventrículos? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Qué se imaginan? ¿Después de que tiene clase? ¿De qué? Le digo en la diástole. Busquen la respuesta. No como ayer nos van a votar. Se inicia el flujo coronario. Me está diciendo que en la sístole tengo muy poco flujo coronario y la explicación son presiones, dos puntitos, presiones, busquen cuál es ese mecanismo. Función del ventrículo derecho, es muy similar al del izquierdo, ¿sí? El ciclo cardíaco del ventrículo derecho es similar al del izquierdo, siguiendo la misma fase de contracción, mismo volumen de eyección. Durante la fase de eyección el eje longitudinal del ventrículo se corta, parecido al otro. ¿Cuál es la diferencia clave entre uno y otro? Maneja iguales volúmenes. La diferencia está en el manejo de presiones. ¿Sí? Pues las presiones intraventriculares son más bajas. La presión ventricular aumenta hasta 4,6 durante la sístole y la presión máxima durante la eyección es de 25, frente a 120 del ventrículo izquierdo. La fase de contracción intravolumétrica es más breve,
ya que la válvula pulmonar se abre antes que la aórtica debido a que tiene menor presión. Entonces, ahí está la razón por qué una se abre antes y otra después. El ventrículo derecho es más sensible a los cambios de presión general ventricular y de la respiración. La inspiración disminuye la presión intraaórtica, aumenta el volumen ventricular del final de la diástole y el volumen de eyección del ventrículo derecho. ¿Sí? Ahí está lo que dijimos, presión negativa de succión, ¿verdad? Que tiene mayor repercusión donde en el ventrículo derecho. ¿Y quién alimenta el ventrículo izquierdo? El derecho. ¿Sí? Entonces el ventrículo derecho lo beneficia indirectamente al izquierdo porque él succiona más y ese más se lo tiene que mandar al izquierdo. Aquí jóvenes figuritas con la respuesta, ustedes lo comentan. Y aquí está lo que hemos hablado, sístole auricular, el tono cardíaco, primer tono, conducción de volumen, eyección rápida, eyección lenta, ¿sí? Relación isovolumétrica, llenado auricular rápido, llenado auricular lento, sístole auricular. ¿Sí? Aquí está lo que les he preguntado, en foto se lo dejo para que ustedes lo comenten. ¿Sí? Aquí que me está diciendo el resumen, según se realiza. Aquí me está diciendo qué cosa. Aquí la curva, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo en sístole, mira, poca sangre en senos, como masa ventricular. Pero en la diástole, mira, tú comentado. Comenten ustedes esa figura, ¿sí? Y lleguen a una conclusión. Ya les he dado la explicación. Se la voy a dar una vez. ¿Por qué la sístole del ventrículo no está bien irrigado? Porque está por la masa ventricular haciendo presión. Y por lo tanto las arterias arteriolas que tiene ahí les está disminuyendo de radio. Y a disminuir de radio tengo menor percusión. A lo que en la diástole, ¿qué pasa? El músculo empieza a relajarse. ¿Sí? ¿Y qué hacen las arterias? Aumentan su radio. ¿Y qué le permite? Mejor percusión. ¿Sí? Además hay otros factores que permiten el óxido nítrico, la adenosina me parece, se produce más adenosina y es un vasodilatador coronario. Los tonos cardíacos, ¿sí? El primer tono se explica por el cierre de válvulas auriculoventriculares, dura ese tiempo. ¿Sí? Segundo ruido que se debe al cierre de estas, su duración es menor. Bueno, los tonos cardíacos, uno dura más y el otro dura menos, que lo puedo identificar. ¿Sí? Ahí está. Ruido cardíaco, tercer ruido. ¿A qué se debe? ¿En qué momento se da? En la fase de llenado rápido ventricular. ¿A qué se debe? A que la sangre que entra, ¿sí?, hace vibrar las paredes del ventrículo. El cuarto ruido que se debe a la sístole auricular, que también hace vibrar las paredes de los ventrículos. Para eso, ¿qué tiene que suceder? Que las paredes ventriculares sean muy frágiles, no frágiles, sino muy distensibles, se dejan vibrar. Los cardíacos. R3, R4, tono cardíaco 4, ¿a qué se debe? A la sístole auricular. ¿En qué momento se da? En el caso del cardiográfico, seguro que el examen va a venir así. La onda P coincide con qué tono cardíaco, entonces me empezaría a acordar, es el 4. Explique por qué, debido a que esa fuerza, esa contracción hace vibrar la pared ventricular. Soplos cardíacos, ¿sí? Cuando el flujo laminar no se genera turbulencias, ¿sí? Pero cuando aumentó la velocidad del flujo sanguíneo como el anémico, puede encontrar soplo, un soplo funcional. ¿Por qué? Por aumentar la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Y por qué aumentó el flujo sanguíneo? Porque tiene menor viscosidad, ¿sí? Cierta explicación. ¿Y por qué puede ser también turbulento? Porque la pared del vaso ya no es así como si fuera esto. Aquí tengo un ateroma, ¿sí? Y hay un abultamiento ahí. La lámina de sangre que venía aquí, que tiene que se choca ahí, se va para allá. Ya me está quedando el desorden en las láminas que venían, la filita que veníamos ordenados ahí, ya me crea turbulencia. O de repente el vaso sanguíneo está así, por aquí me hace un aneurisma, se dilata. Entonces la sangre que viene por aquí se va a meter para allá, ya me crea este desorden. Entonces empiezo a ocultar la presencia de soplos. Y esa es la explicación de los soplos que son anormales. Soplo cardíaco, cuando el flujo se hace audible, dice causas fisiológicas y causas patológicas. El flujo cambia de laminar a turbulento, se realiza a gran velocidad en estados circulatorios hipercinéticos. Cuando estás con fiebre, cuando eres hipertiroideo, tu velocidad aumenta, emociones, embarazo, también tu velocidad aumenta, ¿sí?
Cuando disminuye la viscosidad sanguínea en el entonces, causa disminución. Se le acabó el embarazo y desapareció el soplo. Causas patológicas, enfermedades de válvulas aórticas, estenosis o insuficiencias, o defectos congénitos en los septos interauriculares o septos interventriculares. O sea, la pared, la aurícula derecha e izquierda, y hay una pared, porque ellos no tienen comunicación, pero en esa pared que nos divide hay un hueco. Por lo tanto, la sangre va a pasar de un lado a otra cavidad, y eso no origina soplo. Igual que el ventrículo derecho e izquierdo separado por el tabique interventricular, pero hay un defecto, la sangre va a pasar. Pregunta que dejo: si tengo un defecto en el tabique interventricular, ¿la sangre dónde pasará? ¿Del izquierdo al derecho o del derecho al izquierdo? Me dicen, de tal a tal, explíqueme su respuesta. ¿Cuál es la razón que pase de aquí para allá? Soplos históricos. Esto es fácil de deducirse. Producidos por estenosis aórtica o pulmonar. Entonces, los soplos históricos son problemas de salida. Tengo problemas para sacar la sangre de una cavidad. Pues producido por estenosis aórtica y pulmonar. No me deja sacar sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, o del ventrículo derecho a la pulmonar. Tengo una estenosis de la válvula aórtica o pulmonar. Puede haber también insuficiencia mitral o tricuspidia o comunicación interventricular. Ocurre durante el... ¿Por qué se llama sistólico? Porque ese soplo va a aparecer cuando me encuentro, ¿dónde? En la contracción ventricular. ¿De acuerdo? Pues tengo que ubicar, ¿este está en sístole o está en diástole? Está en sístole, entonces es un soplo sistólico. No, pero está en diástole cuando el corazón está recibiendo sangre, entonces es un soplo diastólico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la periodo sistólico diastólico le da cuando aparece, en la sístole o en la diástole. ¿Sí? Ya pasé esta comentario. Entonces, el soplo diastólico, ¿cuándo va a aparecer? Cuando el corazón esté en situación de relajo. Dice, la presencia de un soplo no siempre indica anomalía cardíaca grave. Muchas personas tienen soplos que no comprometen la capacidad de bomba del corazón. El momento, el timbre y morfología de los soplos ayudan al diagnóstico de lesión valvular. Aquí, ¿dónde está el sístole o dónde está el diástole? ¿Cuál me falla? Es estenosis valvular, es insuficiencia. En las válvulas, en las 4 válvulas pueden buscar fenómenos de estenosis, problema de insuficiencia. ¿Sí? Estenosis, problema de salida. Insuficiencia, problema de que regresa. ¿Sí? Esa puerta me es insuficiente, lo que salió se regresa. ¿Sí? Problema de estenosis, no me deja salir, me está cerrando la puerta, no puedo salir. Insuficiencia, ¿sí? No. Lo que se puede lo deja regresar con facilidad. Y eso no debió ser. Soplos cardíacos, ¿sí? Son anómalos, se realizan a gran velocidad, fluido luminoso, espectado, circulatorios hipercinéticos. Esto se debe aumento en la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Sí? Se debe también a qué cosa. Este problema de soplo se puede estar por problemas de velocidad. ¿Cuántos reinos tenía que superar? Biofísica. ¿Sí? Cuidado que vean en el examen jóvenes. No, así eso no me enseñaron en fisiología, sí, pero se lo enseñaron en física. ¿Sí? Disminución de la viscosidad sanguínea, por ejemplo, en anemia. Enfermedades de las válvulas cardíacas, los soplos cardíacos pueden ser porque has aumentado la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por otra razón, porque tu viscosidad ha disminuido, o la otra porque tienes problemas orgánicos de válvulas o problemas de tabiques. Aquí, por ejemplo, una válvula mitral normal. ¿Es normal? No. Hay una estenosis. No me deja salir la sangre correctamente. Insuficiencia, que sería que se ha vuelto un boquerón que ya no me está cubriendo, se regresa todo. Dice, la incapacidad de cerrarse. Si la válvula tiene incapacidad de cerrarse, ¿qué va a pasar? Una válvula incapaz del cierre es estenosis o insuficiencia. ¿Qué cosa es? Si no se cierra bien, ¿qué cosa es? Insuficiencia, estenosis. Insuficiencia. ¿Y qué significa la insuficiencia? ¿En qué se traduce? En regreso de la sangre. En regreso de la sangre. ¿Qué se llama eso?
regurgitación. Porque esta válvula, ¿qué debía hacer? Cerrarse correctamente y hacer que la sangre vaya solamente en este sentido. Pero como es insuficiente, no se cierra correctamente y la sangre de la aorta empieza a regresar al ventrículo. Paso a otra parte. Pero más tenemos el tiempo para hacer lo que queda corto. Ya pasé sístole de esto. Ahora empiezo a hablar de tono cardíaco, presión y el volumen. Aquí estoy en la contracción, esto está más fácil. Dice 1, ¿dónde está 1? Contracción isovolumétrica, ya lo comentamos, ¿cierto? ¿Cuándo se da? Contracción isovolumétrica, aquí estoy. ¿Estoy ganando volumen? No. ¿Qué cosa estoy ganando? Presiones. Válvula cerrada, válvula ventricular que se ha cerrado. ¿Cuándo termina? Cuando abro la válvula aórtica. La apertura de válvulas no me ocasiona tono cardíaco, lo que ocasiona tono cardíaco es el cierre de válvulas. ¿Ya? Gané presión, le gané a la aorta. ¿Qué ha pasado mientras tanto con el volumen? Empezó a inyectar sangre. Por lo tanto, mi volumen telediastólico, ¿cuánto era? Telediastólico, 120. Empiezo a inyectar sangre, empiezo a perder volumen. Y al final, este es el volumen telesistólico. Al final de la sístole, me estoy quedando con un volumen residual en el ventrículo después de la sístole, ¿con cuánto? Con 50. Si empecé con 120 y me quedé con 50, ¿cuánto he inyectado de sangre? 70 centímetros. 120 menos 50, 70. Ese es mi volumen sistólico, mi volumen de eyección. Y después ya eyección rápida, eyección lenta, se cierra la válvula, ¿Qué válvula se ha cerrado aquí? Lo dejo próximamente ustedes. Empieza en relajación isovolumétrica, empiezo a perder presión, pero mi volumen no varía, no estoy perdiendo volumen porque las válvulas están cerradas, estoy en relajo. La presión baja, estoy casi en cero, viene la diástole, viene llenado ventricular. ¿Sí? Este gráfico, por favor, jóvenes, ese gráfico, jóvenes, si se demoran 5 horas explicándoselo, a buena hora. Significa que han aprendido. Significa que han aprendido. Eso no es memoria, jóvenes. Si me demora 5 o 6 horas ahí y lo domino, feliz me voy. Entonces, la explicación 1 de lo que expliqué ahorita. ¿No hice la comparación de presiones con volúmenes? He explicado ahorita esto. El rojo versus el azul. Ahora también yo puedo decir, explícame esto con esto, o explícame esto con esto, o explica esto con esto. Que dijimos, el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica, acústica, eléctrica, volumétrica, de presiones. ¿Sí? No explico eso, joven, porque voy a perder el tiempo. No me voy a explicar bien, me va a demorar mucho tiempo y seguro no me voy a dejar entender. Eso es para comerlo a pausas, a cucharitas. Otra forma de hacer el resumen, este cuadro ahí me gusta más. Ese de aquí es por usted. El nuevo borroso igual lo voy a utilizar. Este es, ¿qué cosa? Esta es, voy a empezar aquí, voy a empezar por cualquier sitio. Pero aquí, ¿qué tengo? Este es una asa volumen-presión. Aquí estoy corriendo volumen y aquí en la vertical estoy corriendo presión. Aquí, ¿qué me está diciendo? Voy a partir de este punto. Aquí es apertura de las válvulas auriculoventriculares. Llenado del ventrículo. No estoy ganando presión, empiezo a correr volumen. Me quedé, ¿cuánto dije volumen telesistólico? 50, ¿verdad? Entonces me empiezo a llenar de sangre llena, sigue llenando, llenado rápido, llenado lento, sístole auricular. Entonces, ya llegué a los 120, pero el ventrículo empieza a contraerse porque ya le llegó la onda de despolarización.
se empieza a contraer. Y para que la sangre no regrese, porque ya empieza a ganar presión, no regrese del ventrículo a la aurícula, aquí se cierra la valva auriculoventricular. Aquí se abrió y aquí se cerró. Tengo la valva pulmonar aórtica cerrada del signo anterior. Entonces el ventrículo empieza a contraerse. Sístole ventricular. Fase contracción isovolumétrica. Gané presión, llegué a 80. Presión suficiente para abrir la valva aórtica. Empiezo a eyectar sangre. Eyección rápida, eyección lenta. Empiezo a perder presión. ¿Por qué? Porque ya perdí volumen como ventrículo. Y encima ya me está llegando la fase de relajación. ¿Qué va a hacer? La sangre de la aorta va a querer regresar ¿a dónde? Al ventrículo. ¿Qué tengo que hacer para eso? Cerrar la valva aórtica. Entonces, valva aórtica cerrada, valva auriculoventricular cerrada, relajación, sin pérdida ni ganancia de volumen, empiezo la relajación isovolumétrica. Diástole, con sus fases que tiene, contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta, relajación isovolumétrica, volumen telediastólico, volumen telesistólico, volumen de eyección, si hago la resta de 120 menos 50, ¿cuánto he inyectado? 70. Y esto es lo que está escrito aquí, jóvenes. Ahí está. Llenado, diástole, contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica. Paso a otro tema. Dice, determinante del volumen sistólico. En el examen puedo tomar. Los determinantes del volumen sistólico son esto. Todas las respuestas son correctas. Entonces, en la siguiente pregunta, marcar la o las respuestas correctas y argumente cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, el volumen sistólico aumenta debido a un aumento de la contractilidad, a un aumento de la precarga, a una disminución de la postcarga. Correcto. Ahora, argumentame por qué la contractilidad me permite que haya un volumen sistólico. Correcto, argumento. El volumen sistólico se incrementa por aumento de la precarga. Correcto, argumentame por qué. ¿Bien? El volumen sistólico se incrementa cuando disminuye la postcarga. Correcta la respuesta, argumentame por qué. ¿Bien? No es simplemente decir esto, no, sino es memoria fotográfica, no, y esto no tocamos. Razonamiento, jóvenes, culpables, explicaciones, razones. Entonces, de esto depende el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que el ventrículo eyecta en cada sístole. Depende de esto. Y todavía aquí hay otras flechitas más, porque me preguntaría, ¿y la precarga de qué depende? Entonces aquí se hablan como 4 o 5 cosas más. ¿La contractilidad de qué depende? Aquí se hablan varios factores. Ahí no terminó la medicina. Aquí se sigue abriendo el abanico más. ¿De qué depende la postcarga? Aquí se habla otro abanico de varias causas. No he llegado al fondo del problema. Así lo estoy empezando a ver. La contractilidad, ahora te voy a explicar por qué cada una de ellas. La contractilidad o inotropismo, aquí empiezo a explicar lo de que está aquí. ¿Qué es la contractilidad o inotropismo? La propiedad de las miofibrilas que consiste en la capacidad de acortar su longitud y de esta forma producir tensión y desplazamiento. ¿Qué está produciendo a nivel microscópico? Núcleo cardíaco dispuesto como un principio, acoplamiento de excitación-contracción, impulsamiento de actina miocina, ya lo hicimos eso. A nivel macroscópico, una banda miocárdica, una bomba se forma. Mecanismo que modifica la contractibilidad. O sea, ¿a qué se explica la contractibilidad? ¿Cómo explica que la contractibilidad, como dije, ¿sí? La contractibilidad se abre? ¿Por qué es mayor o menor la contractibilidad? Entonces dice, mecanismo que modifica la contractibilidad. ¿Por qué puede ser más o por qué puede ser menos? ¿Sí? Dice estiramiento muscular, lo está diciendo. ¿Sí? Entonces aquí recurro, ley de Frank-Starling. ¿Qué significa esto? La ley de Frank-Starling dice, a mayor elongación del músculo, le vendrá una mayor fuerza de contracción. ¿Qué me está diciendo en otras palabras? Pues, si tú me llenas de buena cantidad de sangre en el ventrículo, me estás elongando demasiado. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Contraerme con mucha fuerza. ¿Sí?
lógicamente hasta un límite determinado. Porque si él ya se ha elongado mucho, ya no me voy a poder encontrar, entonces estoy hablando ya de que estoy patológico, tengo una insuficiencia cardíaca. Ya tanto me has estirado que ya no me puede coger. Entonces, ahí viene estiramiento muscular, ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? En palabras sencillas, a mayor elongación por un mayor llenado de ventrículo, me va a generar una mayor fuerza de contracción y, consecuentemente, un mayor volumen de eyección. ¿De qué más depende la contractilidad de la frecuencia cardíaca? ¿De qué más depende de las propiedades intrínsecas del núcleo cardíaco, control neurohormonal, efecto que está teniendo esas fibras cardíacas, ya sea por efecto del simpático, ya sea por efecto de la angiotensina 2, ya sea por efecto de la endotelina? Entonces, todos estos factores que están aquí contribuyen en qué? ¿En qué? En esto, ¿sí? Tratando de explicar esto, ¿sí? Entonces, aquí en la ley de Frank-Starling, ¿sí? Dice la relación entre la longitud y la fuerza. El núcleo cardíaco puede incrementar la fuerza contráctil, ¿sí?, modificando su longitud. Y para modificar su longitud, ha modificado su sarcómero. Está diciendo al final, si tú le logras más de sarcómero, porque es la unidad completa del miocardio, tu respuesta va a ser una mayor fuerza de contracción. Pues ahí están los autores. Frank y Starling descubrieron esa ley. Me voy elongando más y mi fuerza de contracción va a ser mayor. ¿Qué es lo que dice ese gráfico? Me voy llenando, estoy aumentando mi longitud, ¿por qué? Porque me estoy llenando más. Y si me estoy llenando más, mi respuesta va a ser una mayor fuerza de contracción. ¿Sí? La ley de Frank, desde cierto límite, dice, todo tiene límite, ¿no es cierto? Todo tiene su final, todo tiene su inicio, todo tiene su final. Aunque dicen que la vida no tiene final, ¿no es cierto? No existe la muerte, porque pasas a ser parte de otros seres, y tienes mucha razón. Si te mueres, ¿qué pasa? Liberas tus átomos de sodio, potasio, calcio, magnesio, y eso va a pasar a formar parte de otros organismos. Ya sea pases como planta, ya pases como animal. Ese animal come ese nitrógeno, ¿sí? Va a tu casa, compra la carne, te alimentas, y eso pasa a formar parte de otro cuerpo del ser humano, pues la vida no se termina, ¿no? Pasa a otra forma de ser. Y debe tener razón, ¿sí? Porque una ley de la física dice, la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y al final, cuando alguien se muere y lloramos, no lloramos por lo que se ha ido. No lloramos y lamentamos nosotros mismos. Lloramos por nosotros mismos. Esa es la explicación. Somos tan egoístas que lloramos por nosotros, no estamos llorando por el muerto. Ley de Frank-Starling dice lo que dice: dentro de ciertos límites, cuanto más se llene el ventrículo durante la diástole, mayor será la fuerza de contracción y consecuentemente mayor será el volumen que fluye en la sístole. Relación entre longitud y tensión. Dice, a mayor longitud, mayor tensión y consecuentemente un mayor volumen. ¿Qué dice aquí? Si tú tienes un mayor volumen telediastólico, me está diciendo que la fibra se ha estirado más. Y si se ha estirado más, has originado mayor tensión. Y si haces mayor tensión, vas a originar mayor contracción. La ley de Frank-Starling, ya les dije en dibujitos, ¿sí? Mayor volumen, mayor presión. ¿Sí? Voy aumentando volumen bajo. No pasa nada. El volumen de sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente, lógicamente. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Sí? Usted me dijera, le piden propina, papá, ¿cuánto me vas a dar? ¿Sí? Primero tengo que ver cuánto tengo para dar. ¿Sí? Yo no te puedo darte 10 y no tengo 10, pero tengo 5. Y aquí me está diciendo, el volumen de
sangre que tú le vas a dar depende cuánto tú tienes. Por eso la taquicardia que tengo me he llenado mal y mi volumen sistólico va a ser poco. Entonces, el volumen de sangre que tú estás expulsando, tu volumen de eyección, ¿sí? Depende de cuánto tú te has llenado al final de la diástole. Si me he llenado con 120, mi volumen sistólico, ¿cuánto va a ser? 70. Pero si mi diástole se ha aportado y no me he llenado de 120, me he llenado de 100, ¿podría expulsar 70? No voy a poder, porque no he llegado a los 120. Tendrá que ser pues 50. Entonces, dice, la precarga. También digo el otro doctor que era la precarga, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La precarga de qué depende? Del retorno venoso. Entonces, ¿y el retorno venoso qué determina? El volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Si tengo un mal retorno venoso, tengo un mal llenado del ventrículo izquierdo. Y si tengo un mal llenado del ventrículo izquierdo, tengo una mala precarga. Y si tengo una precarga, no tengo por qué darte. Tengo muy poco para darte. ¿Sí? Entonces la precarga es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Es cuando está a su máxima longitud de reposo en la sarcómera. La longitud de reposo desde la cual se contrae el músculo es la precarga. O sea, cuánto te ha distendido, por cuánto de volumen has recibido. O sea, es cuánto has recibido. ¿Qué es la precarga? Es el volumen de sangre al final de llenado ventricular del volumen telediastólico. ¿Con qué lo puedes medir? Con un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Llegas hasta la misma cavidad y vas a medir cuánto de presión tienes ahí. Indirectamente, ¿qué dice? La presión venosa central y la presión de la aurícula derecha me está hablando del retorno de la sangre. ¿Qué me dice? ¿Cómo tú puedes medir la precarga? Midiendo la presión venosa central. Aquí tengo una vena yugular, ¿sí? Ahí me meto un catéter y me miden cuánto de presión tengo. Si tengo una presión baja, me está diciendo que te está llenando mal, te está faltando volumen. Pero si tengo que la yugular se está ingurgitada aquí, hinchada, si se me nota aquí las yugulares, significa qué cosa, que mi presión está alta. ¿Qué me está traduciendo eso? Que mi ventrículo derecho probablemente no está trabajando bien, se está recibiendo sangre, pero no la está matando. ¿Sí? La ley de Frankenstein nuevamente, factores determinantes. ¿De qué depende esa precarga? Del volumen sanguíneo. Lógico, si tengo poco volumen sanguíneo, tengo poca precarga, tengo poco retorno venoso. Y depende de la contracción auricular. Si tengo una aurícula que no se contrae correctamente, ¿qué me está diciendo? Que no me está mandando la sangre hacia adelante, la está almacenando hacia atrás. Entonces estoy hablando de qué? De una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿cuáles son los deberes de tu definición? ¿Qué cosa es la precarga? Fuerza que distiende la pared ventricular al final de la diástole y va a determinar la longitud máxima de la sarcómera antes de contraerse. Por eso dice volumen telediastólico. Equivale a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. También puede ser el derecho. Factor determinante de este llenado ventricular, el volumen sanguíneo. ¿Cuánto tiene el volumen sanguíneo? De tu retorno venoso, o sea, ¿cuánto estás haciendo retornar? Porque tú puedes tener tu volumen sanguíneo normal. Por ejemplo, el soldadito que se me desmaya en el desfile, no ha perdido sangre, se joven. Sino que por estar parado, toda su sangre se ha quedado en las venas. Está teniendo un menor retorno venoso. No ha perdido sangre. Está con su sangre, pero la sangre está estancada en las venas. La sangre está regresando, ¿no? Entonces su retorno venoso está mal, ¿no? Su presión venosa central está mal, sus cavidades cardíacas se están llenando mal, su volumen sistólico es malo, por lo tanto mala indicación cerebral y el chico se desmaya. Dice volemia, depende del retorno venoso, depende de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la diástole se acorta, y si se acorta dije que se llena mal. Distensidad ventricular y contribución de la aurícula al llenado ventricular. Estos son los factores que determinan el llenado. Efecto del aumento. Según la ley de Frankenstein, cuando aumenta la precarga, el ventrículo se distiende. Y cuando se distiende, aumenta su contractibilidad. Y si aumenta su contractibilidad, aumenta el volumen sistólico. ¿Ven que no es difícil estudiar? Agarro un punto y de ese punto empieza a correr. Empieza a correr, porque esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Pero cuando recurro a la memoria de jóvenes,
Esto es perdí el hilo del cuento. Dice, este mecanismo explica en parte el aumento del volumen en minutos observado durante el ejercicio después de una expansión de volumen. En la insuficiencia cardíaca aumenta la precarga, lógico, ¿sí? Aumenta la precarga porque este corazón es tan insuficiente que el retorno está normal, pero no lo puede manejar. No puede volver la sangre, no puede deshacerse de ella. Por lo tanto, la sangre regresa, lo sigue distendiendo, aumentó la precarga, pero es incapaz de deshacerse de esa precarga. ¿Sí? El aumento del volumen en minutos según el ejercicio. En la insuficiencia cardíaca aumenta la precarga como consecuencia de la reducción del volumen sistólico, siendo un mecanismo compensador inicial. Papel de la ley de Frank-Starling en condiciones fisiológicas como mecanismo de ajuste latido de volumen de sangre, los vehículos derecho e izquierdo bombean hacia la aurícula pulmonar. En presencia de sobrecarga de volumen, que a largo plazo produce dilatación y hipertrofia cardíaca excéntrica, esto ya cuando ya me empieza a fallar, es el mecanismo compensatorio. ¿Sí? Entonces, como mecanismo de reserva de insuficiencia cardíaca, aquí recurro a los pasos jóvenes. ¿Cuándo aumenta la precarga? O sea, ¿cuándo aumenta el retorno venoso? Uno, es fácil. ¿Qué me puede aumentar la precarga? Vasoconstricción venosa. ¿Qué me hace? Que empiece a ordenar la sangre de las venas hacia el corazón. Vasoconstricción por estimulación simpática o endógena o hipotermia. Luego, hipotermia, ¿qué hago? Vasoconstricción. La otra que aumenta la precarga, hipervolemia o sobrecarga de volumen, o insuficiencia renal o oligúrica. No estoy eliminando el volumen, estoy empezando a retener volumen, después me empiezo a hinchar. Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona bien, se está congestionando el corazón. Se está congestionando el tráfico, no deja transitar, se le está quedando atrás, ¿Cuándo disminuye la precarga? Cuando hay hipovolemia, lógico. Yo no tengo ni 5 litros de sangre, tengo 3 porque perdí 2. O sea, por hemorragia, deshidratación, vómito, diarrea, uso de diuréticos. La taquicardia me da menor tiempo de llenado. Vasodilatación, lógico, no tengo un buen retorno venoso. Dice, efecto de Bode, aumento en la frecuencia cardíaca produce un incremento de la contractividad en descarga simpática. Por aumento de la frecuencia, aumenta la contractividad. Esto lleva más potenciales de acción por unidad de tiempo, mayor cantidad de ingreso de calcio, porque necesito calcio para la contracción, se acumula más calcio para su liberación posterior, la tensión aumenta en forma escalonada, contractividad y frecuencia cardíaca, otros factores que determinan. ¿Sí? La contractividad, ¿sí?, es la capacidad intrínseca que tiene el miocito para generar fuerza y contraer, es la propiedad dinotrópica. En el corazón intacto se define como la fuerza desarrollada en condiciones similares de precarga y postcarga. La contractividad puede aumentar ante una estimulación simpática, ante fármacos sinotrópicos positivos, disminuir, ¿por qué? Por disminución de masa muscular, porque está muerta, está isquémica, por hipoxia no me está dando oxígeno, o me está dando fármacos cardiodepresores. La frecuencia cardíaca, su incremento produce aumento de la contractividad, inotropismo positivo, cronotropismo positivo acá arriba. La contractividad de volumen minuto máximo se alcanza a los 120, 150 latidos. Si tú aumentas esto, ya tienes muy poco de llenado histórico, por lo tanto tu eyección va a ser muy poco. Dice, el aumento del tono simpático durante el ejercicio estimula los receptores beta 1 adrenérgicos. ¿Le hicieron ustedes qué hacen los receptores? ¿Dónde están los receptores beta 1? Son los que determinan la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Por lo tanto, me va a aumentar la frecuencia. Aportan el periodo refractario del nuevo auricular ventricular, facilitan el paso de más impulso de las aurículas al ventricular y media taquicardia. La relación entre frecuencia y contractividad, fenómeno donde se debe a que el aumento de la frecuencia incrementa la entrada de calcio intracelular y facilita su liberación del retículo sarcoplástico, aumentando la concentración intracelular de calcio y la fuerza contráctil. No te quedó ni en la mitad por eso. Mejor creo que terminamos en la siguiente semana hacemos esto, ¿sí? Ya se recuerda que me quedé en la lámina 66, ¿sí? Luego ustedes se me acuerdan que me quedé en la 66.
somos libres.